Ok, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, Muy Sí, bien, pues vamos a orar, hermanos. Ahí donde se encuentren, vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, una vez más, gracias por este hermoso tiempo que nos permites el poder estudiar tu palabra. Gracias porque tenemos esta oportunidad, esta bendición de poder pues disfrutar de este manjar de tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos, tú eres el maestro por excelencia. Rogamos que a través de tu espíritu vengas hablando a cada corazón, a cada vida, que no sea solamente un estudio más o conectarnos una vez más, sino realmente disfrutar, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Si alguno tuviera alguna dificultad, te rogamos que tú estés obrando o hablando también a través de este estudio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. Pues vamos a ver hoy el capítulo 9. Vamos a poner atención a la lectura. El primer libro de Reyes, capítulo 9. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón. El Señor le dijo: He oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud, como Permítanme lo hizo tu tantito. padre, No sé qué hice. David, y obedeces todos mis Me voy a mandatos, regresar sea tantito. santo, este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí: siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado, y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa del horror. Preguntarán: ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será: porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón, el Señor les envió tantas calamidades. Salomón. Muy bien, hasta ahí. Interesante lectura, ¿verdad? sí, mi hermano. Muy bien, pues vamos a ver el pacto de Dios con Salomón. Solamente vamos a estudiar hoy del versículo 1 al versículo 9 del capítulo 9. Muy bien, dice número 1. Dios se aparece nuevamente a Salomón. Después de concluir grandes obras, Dios se manifiesta otra vez, mostrando que la relación con Él debe continuar más allá de los logros. Ahorita no voy a leer las preguntas. Número 2. Dios escucha la oración de dedicación.
El Señor afirma que ha oído la oración y ha apartado el templo, templo como un lugar especial para su nombre. Número 3. Promesa condicionada a la obediencia. Dios establece que la estabilidad del reino depende de la fidelidad y la integridad del corazón. 4. Advertencias sobre el apartarse de Dios. Dios advierte que desviarse y seguir a otros dioses traerá consecuencias serias. 5. Consecuencias para Israel y el templo. La desobediencia llevaría a la pérdida de la bendición y a la destrucción de lo que parecía firme. 6. Testimonio a las naciones. Las demás naciones reconocerán que el juicio vino por abandonar al Señor, dejando un testimonio negativo. Muy bien, vamos a empezar con la número 1. Dios se aparece nuevamente a Salomón. Y ahí puse una pregunta. ¿Estoy buscando a Dios después de alcanzar metas o solo cuando tengo necesidades? Ok, en base a este primer punto, ¿qué les llama la atención? ¿Qué pueden aportar? Sí, Adelante, hermano Marcelo. sí, buenas noches a mis amados hermanos. Vemos aquí sumamente interesante el hecho de que se aparece nuevamente Dios a Salomón después de que lo hizo en Gabaón, cuando la dedicación del templo, en esa necesidad de la oración, de dedicación de ese templo, en la cual Salomón prácticamente vierte su corazón en ese amor al Señor, en esa fidelidad, en esa convicción de gratitud por lo que el Señor ha hecho hasta ese momento. Y ya concluido tanto el palacio como la casa real, aparece Dios delante de Salomón con la intención, ¿verdad?, de que Salomón perciba que lo más importante respecto a toda esta hechura de esta casa es la relación con el Dios Altísimo propiamente. Y vamos viendo en los subsiguientes puntos que se van a ir desarrollando cómo el primero es muy ligado al segundo que quisiera comentar. Adelante, porque hermano. Dios Sí. escucha la oración de dedicación, en el orden de que se hace viva esta palabra, ¿no? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, quiere decir, escucha Israel, nuestro Dios uno es. Y el Señor lo refrenda en este pacto de Dios con Salomón. Un pacto debemos de entender, como lo estudiamos en su momento, hay diversos pactos, entre ellos el pacto davídico, que era propiamente el que ya el Señor le había al mismo David establecido, en el orden de que nunca iba a faltar alguno de sus descendientes en el trono. Pero evidentemente desde aquel tiempo el Señor condicionaba la obediencia de David para ese efecto y del mismo pueblo. Evidentemente que el rey es el referente máximo de un pueblo, en este caso y el contexto histórico de Israel, para que lo que haga el rey lo haga el pueblo. Incluso había un requisito a la hora de que asciende al poder Salomón, de que tenía que escribir de puño y letra la ley, la palabra de Dios, para tenerlo él presente, no solo de conocimiento, sino en sabiduría, plasmada en una conducta permanente. Entonces veo que estos dos aspectos, el que se aparece el Dios Altísimo y escucha la oración de dedicación, va muy ligado al carácter de Dios en el orden de su fidelidad a sí mismo y a sus pactos, y le hace entrever la necesidad efectivamente del cumplimiento de estas promesas, pero condicionado ¿a qué? A la obediencia, que se va detallando en cada uno de estos primeros versos, ¿no? De inicio es lo que podría compartir, mi hermano. Muy bien, gracias, hermano. Ahí puse esa pregunta. ¿Estoy buscando a Dios después de alcanzar metas? ¿Por qué? Porque pues Salomón pidió, ¿verdad? Dios contestó y Dios le otorgó pues construir grandes cosas. Tenemos el templo, tenemos los demás edificios de Salomón. Pero ¿qué pasó después? Si la condición era que mientras no se apartara, mientras fuera obediente, pero si estudiamos más adelante, podemos ver que el templo de Salomón fue destruido y la gloria de Salomón solamente quedó en un recuerdo.
Entonces, hay que aplicarlo a nuestra vida. Estoy buscando a Dios después de que Dios me contesta, después de que alcanzo metas, o solo cuando tengo necesidades, solo cuando tengo problemas, solo ahora sí que cuando no logro avanzar, busco a Dios, pero cuando ya logro lo que quería, entonces me olvido. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de esta pregunta? Pastor, Sí, bueno, respecto a la pregunta, yo creo que no, no debe de ser así, bueno, al menos en lo personal, porque si estoy buscando a Dios realmente de corazón, no nada más es por lo que me va a dar en ese momento lo que yo le estoy pidiendo, ¿no? Sino porque voy a continuar bien delante de Él y sobre todo obedeciendo y buscándolo siempre, porque como dice, no nada más cuando tengo hambre o cuando tengo sed, voy a buscar de Dios o voy a buscar de su presencia, sino siempre en los momentos alegres y en los momentos difíciles es cuando debo de buscar más y clamar más a Él y no porque ya me contestó o porque ya creo que me contestó lo que yo le estaba, ya me dio lo que le estaba pidiendo, ahora pues ya no, ahora me doy la vuelta y me voy y ya me olvido de lo que me dio o de lo que yo le pedí, ya me contestó. Yo creo que no, pastor, porque a Él siempre le debemos de servir como Él quiere que le sirvamos de corazón, con todas nuestras ganas y no por interés nada más, sino porque realmente lo amamos a Él y porque necesitamos de su presencia en nuestras vidas y así sabemos a quién es. buscamos y a quién servimos, pastor. Así es, muy bien Buenas contestado, noches. hermana. Caemos, Hermano, fíjense, cuando Dios nos contesta, sí le damos gracias, sí pues agradecemos que nos haya ayudado, pero después viene un tiempo de pasividad y dejamos de orar y dejamos de buscar a Dios con la misma intensidad. Dejamos de, aún muchos dejan de congregarse con la misma intensidad. Entonces, ¿qué verá Dios en esto? Una falta de integridad, falta de obediencia, o cómo se sentirá Dios cuando lo abandonamos, esa es la palabra. Hermano Marciano, adelante. Pastor, Y después hermana Carmen. sí, Adelante, hermano Marciano. sí, eh, sí, sumado a lo que la hermanita Sophie acertadamente comparte, qué interesante esta dinámica de intercalar estas preguntas, porque son preguntas directas a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la misma respuesta que hizo mi hermana Sophie, yo podría sumarme a ella, pero también yendo a fondo y siendo honesto conmigo, yo tengo que confrontar esta pregunta de manera personal y directa, más que en el adorno o la pose de una conducta moralmente aceptable en la cual yo estoy participando de una reunión a nivel de nuestros hermanos en la que yo me vea bien. Yo debo ser honesto conmigo en relación a mi relación, valga la redundancia, con mi Dios Altísimo. Y es una realidad muy claramente confrontada. Estoy buscando a Dios después de alcanzar metas. Mi respuesta sería sí, ¿verdad? Y solo cuando tengo necesidad. Y en muchas de las ocasiones, en la medida en que hay una inmadurez espiritual, generalmente lo buscamos en medio de necesidades. Generalmente buscamos a un Dios apagafuegos, quita tensiones, Ujú. quita estrés, quita angustias, ¿verdad? O además con una oración caprichosa: Señor, si tú me das esto, pues yo me porto de esta manera. Señor, si tú me complaces de esta manera, yo voy a acudir a tu templo. Si tú me haces caso, pues yo voy a leer tu palabra. Si tú me escuchas, yo voy a orar más. Pero ahorita concédeme el favorcito, ¿no? Así es. Generalmente acudimos como un Dios, de nuestro Dios de emergencias. Es imperativo, es necesario que maduremos en el orden de ser coherentes con nuestro hacer diario. Cada pensamiento, cada acto debe de ser vigilado,
vigilado por nuestra conciencia. Alguna ocasión hemos compartido que la conciencia es el testigo interno de la conducta moral, buena o mala. Es la única parte interna que puede determinar estoy obrando bien, estoy obrando mal, pero si eso opera a nivel de la conciencia, en lo personal, cuanto más por el redargüimiento del espíritu con el que hemos sido sellados. Así es. De tal manera que la estatura de entender nuestra fidelidad, ¿verdad? Y el lugar especial que tiene esta fidelidad para nuestro Dios debe desarrollarse efectivamente en el amor permanente que ya hemos decidido darle a nuestro Dios, porque de Él dependemos para vivir. Así es. Y al asumir el agradecimiento, la fidelidad a ese Dios que nos da la vida, nosotros vamos a ser coherentes y en todo momento, indistintamente de que el Señor, a la hora de levantar nuestra oración, porque ¿cuál es la función de la oración? No es que el Señor atienda a la respuesta que queremos del Señor respecto a nuestra oración. El objeto de la oración es crecer en el trato relacional con nuestro Dios para conocerlo más y saber que Él, en su soberana voluntad, a veces nos concederá las peticiones de nuestro corazón y a veces no. Pero ¿cuántas veces más nos las concederá? Cuanto más sean alineadas a su voluntad. Señor, dame una doble porción de tu espíritu. Señor, dame más sabiduría. Señor, perdóname. Eso sí nos lo va a conceder el Señor, ¿verdad? Correcto. Y no, Señor, pues concédeme un viaje a Acapulco. No estamos ajenos de, en su momento, ¿verdad? Tener el deseo. Pero finalmente, si pedimos conforme a su voluntad, es más factible. Y pedir conforme a su voluntad, es alineado a su palabra. Vamos a ir a compartir eso. Muy bien. Me gustó una palabra que usó. Bueno, gustarme de que lo explica muy bien. Que tomamos a Dios como apagafuegos. No es así. Pero perfectamente muy bien dicho, hermano. Ok, hermana Carmen, adelante. Hermano, pues yo podría decirle en este momento que obviamente busco a Dios en todo momento. Amén. En todo momento. Me conceda o no me conceda lo que le pido, de verdad que lo busco con todo mi corazón. Pero esto lo da la madurez. Me robó la idea el hermano Marciano y eso no se vale. La madurez que se adquiere al estudiar la palabra, al estar pues en el servicio, al estar en la oración, al asistir en cuanto nos convocan en la iglesia, estar ahí. Yo digo, esta madurez espiritual es la que nos hace no apartarnos de Dios en ningún momento. Pero si no la tenemos, pues obviamente que cualquier cosa nos puede apartar de Él. Y solo cuando nos llega, perdón por la expresión, pero cuando nos llega el agua al cuello es cuando lo buscamos. Pero porque no tenemos esa madurez espiritual que necesitamos tener para no apartarnos de Él en ningún momento. Pase lo que pase. Así es. Le voy a compartir que yo muchas veces ahora ya no lo hago tan seguido, le voy a ser sincera, porque mis enfermedades pues se agudizan. Pero mucho tiempo duré o pedía pocas cosas para mí. A veces pedía por otras cosas, otras personas, y se me olvidaba pedir por mí. Se me olvidaba, no recordaba pedir para mí. Ahora pues la misma enfermedad me hace pues estar más pegada al Señor en cuanto a mi persona, en cuanto a pedir para mí. Pero mucho tiempo no era importante, Carmen. Ok, muy bien. Para mí era más importante acercarme a Dios para pedir por otras personas que para pedir por mí misma. Así es. Gracias, hermana Carmen. Yo creo que esa madurez es lo que nos hace crecer, el que nos hace no apartarnos en ningún momento de Dios. Amén. Gracias por compartir eso. Avanzamos al punto número 2. Dios escucha la oración de dedicación. El Señor afirma que ha escuchado, que ha oído la oración. Dios siempre escucha las oraciones. Pero aquí vemos algo. Y ha apartado el templo como un lugar especial. ¿Para qué? Para su nombre. O sea, donde se va a invocar su nombre.
Si nosotros hacemos una comparación, ya no está como tal ese templo de Salomón, ¿verdad? Pero ahora en la iglesia moderna, Dios ha establecido muchos lugares llamados templos, llamadas iglesias, pero sigue teniendo el mismo propósito. ¿Cuál es? Las iglesias o los templos como un lugar especial para que Dios se manifieste en medio de la reunión de su pueblo, en diferentes lugares, lo que se conoce como las iglesias locales o bien la iglesia universal. Entonces hay que empezar a pensar un poquito en esto. Realmente el lugar donde me congrego, donde sirvo, es un lugar especial porque sé que me voy a encontrar con mi Dios. ¿Qué piensan de esto que estoy diciendo? Totalmente. Uh-huh. Totalmente es un lugar que es apartado para nuestro Dios y que merece la reverencia, la solemnidad de una conducta más allá de lo que he compartido, moralmente correcta, transformada espiritualmente desde nuestro corazón. Nosotros debemos de asumir que vamos a buscar de la presencia de Dios en un lugar que se ha enfocado, que se ha canalizado, que se ha elegido por parte del Señor para que nosotros nos reunamos como cuerpo en Cristo y oremos, adoremos, nos conduzcamos en coinonía de manera correcta, conforme a Dios le agrada, no conforme a nuestro parecer. El Señor se deleita de la manera en que se le adora, sí, solo sí es conforme Él nos ha enseñado a adorarle. Amén. Se deleita de la manera en que se ora, sí, solo sí, de la manera en que nos ha enseñado a orar. Y nos sigue enseñando, porque esto es continuo. Y de la misma manera se deleita a la hora de que los hermanos juntos conviven en armonía, de tal manera que lo prescribe su misma palabra en el Salmo 133, verso 1, que hemos mencionado en más de una ocasión y que hemos llevado por práctica. Así de tal manera que sí, considero que esa casa de oración para el Señor es por amor de su nombre que debemos de ser reverentes a la hora de estar en ella. Uh-huh. Gracias, hermano. Si hiciéramos una pregunta todavía un poquito más directa, ¿por qué existe Unifam Aragón? ¿Cuál sería su respuesta? Ya me fui más directo todavía. ¿Porque se le ocurrió a alguien? ¿O porque se dio? ¿Por qué? ¿Por qué existe? Ahí está la respuesta en el segundo punto. Hermano pastor, buenas noches. Sí, hermano, adelante, buenas noches. Mi hermano, Unifam Aragón es un templo en el cual el Señor nos ha dado para ir a alabarlo, a adorar al Señor. Correcto, hermano. Desde un principio, Salomón le pidió sabiduría y dirección, de la cual el Señor se la dio. Y esa sabiduría se la dio el Señor. Y el Señor lo único que nos ha pedido, y lo digo porque actualmente debe de ser así, es fidelidad. Y esa fidelidad es hacia el Señor, porque el Señor nos ha dado amor, nos ha dado una casa donde alabarlo, donde orar por Él, amén, donde glorificar su bendito nombre, hermano pastor. Y la iglesia de Unifam Aragón es obra del Señor. Amén. No de la congregación, sino de Él. Él nos está dando ese lugar para alabarlo, hermano pastor. Ese era mi comentario. Perfecto, hermano, muy bien contestado, gracias. Hermana Susana, adelante. Yo, pastor. Hermano, adelante. Bueno, algo que es muy importante entender es de que Dios quiere cohabitar cerca de nosotros y por eso se estableció Unifam Aragón ahí, en este lugar, porque quiere estar cercano a nosotros, que tanto a quienes lo fundaron, a quienes fueron iniciadores del templo, como a quienes nos vamos integrando con el paso del tiempo, ¿verdad?
Entonces quiere estar cerca de nosotros. Esa es la razón. Amén. Gracias, hermano, bien contestado. Ok, avanzamos a la número 3. Promesa condicionada. Hay una promesa de parte de Dios, pero está condicionada ¿a qué? A la obediencia. Dios establece que la estabilidad del reino de Salomón depende de ¿qué? De la fidelidad y la integridad del corazón. Fidelidad e integridad del corazón. Y tenemos aquí una pregunta. ¿Mi obediencia es estable o solo depende de mis circunstancias? Wow, qué pregunta. A ver, ¿qué piensan? Los demás pueden participar, ¿eh? ¿Mi obediencia es estable? Hay algo sumamente importante en esta cuestionamiento. ¿Qué tan importante, tal como lo describía nuestra hermana Carmen hace un momento, la madurez espiritual es en este caso? La madurez demanda estabilidad, demanda convicción, demanda intencionalidad, demanda diligencia, demanda... Lo interrumpo, hermano, tantito. Lo interrumpo. Sí. ¿Qué es estabilidad? Mantenerse constante, firme. A ver, un ejemplo. Sí, yo he decidido, lo vivimos diariamente, yo he decidido orar lunes y jueves, estabilidad, permanencia, responsabilidad, pero detrás de todo ello hay amor, el amor a Dios, hacer viva la palabra, amar a Dios con todo el alma, la mente, la fuerza. Eso es lo que va a motivar, ese es el detonante de todas y cada una de nuestras actividades, de tal forma que es lo que me va a permitir no ser voluble. Ay, me siento mal, no voy a ir a orar, me siento mal, no voy a tener tal responsabilidad de, ya ni siquiera por fuera de casa, ¿no? Hablemos de que yo me he propuesto leer 5 minutos la palabra en mi casa y pues no tengo ganas, no lo voy a hacer. Que voy a ver escuchar una prédica de Unifam Aragón, no les voy a escuchar porque pues voy a ver la televisión. Eso es volubilidad, eso es en razón de que me despierto de buenas y voy a hacer lo que mi carne dice, no lo que el espíritu me demanda, voy a hacer lo que mi satisfacción inmediata me complazca en ese momento. De tal manera que para crecer en esa coherencia, el mismo Señor le demanda a Salomón en estos versos 4-5 del 9º capítulo de Primera de Reyes, le demanda precisamente el que si tú te conduces como tu padre, ¿verdad? En esa obediencia, en esa integridad, y haces caso de lo que yo he mandado y guardando mis estatutos, mis decretos, pues evidentemente yo estaré respaldando. Pero viene el contraste, y esto opera para nosotros, o sea, lo que fue, es y será, en tratándose de la palabra, sécase la hierba, la flor se marchita, pero mi palabra permanecerá. De tal forma que el mismo Dios que le está diciendo esto a Salomón, hoy nos lo está diciendo a nosotros. Así es para refrendar el hecho de que tenemos que seguir estables, constantes, guardando los mandatos, los preceptos de nuestro Dios, para no recibir la consecuencia que efectivamente se narra muy acertadamente en la diapositiva, que veremos más adelante, porque qué tremendo va a ser refrán o ser proverbio, ¿no? Miren, ahí estaban en Aragón, ahí en Avenida Zapata, si ya no están por tal cosa, caray, tremenda cosa, ¿no? Tremenda cosa. Entonces, es el tiempo hoy de cobrar ánimo, retomar fuerza, exhortarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, de que es un cuerpo hermoso, el cuerpo de Cristo, y sobre todo en tratándose de nuestra iglesia local, que bien decía nuestro hermanito Roberto, nos lo ha dado Dios, Él es el que ha apartado esta casa de oración para su honra y gloria y alabanza. Nada más eso. Amén, muy bien, hermano, gracias. Hermano Juan Pablo. Gracias, pastor. Bueno, aquí algo que tenemos que ver es el hecho de que nosotros, para ser maduros espiritualmente y demostrar nuestro crecimiento espiritual, debemos de ir desplazando toda mentira que haya en nosotros. El hecho de que nosotros sirvamos al Señor
en ratos sí y en ratos no, nos puede llevar a que o somos o no somos. ¿Somos realmente servidores de Dios o somos mentirosos? Duele la palabra, ¿verdad? Mentiroso. Pero esto sería el hecho de que nosotros fuéramos servidores de acuerdo a las circunstancias que se van presentando poco a poco. Nosotros Así no es. podemos en ningún momento decir, yo ahorita sí le estoy sirviendo, pero al rato no, porque volvemos a lo mismo, seríamos tibios y la tibieza, ya sabemos lo que pasa con ella, ¿verdad? Lo que nos dice Apocalipsis. A ver, Entonces creo dígalo, ¿qué dice Apocalipsis? que me agarró en curva, pastor. Ojalá Eh, fueses frío o caliente, pero Así por es, cuanto eres tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Muy bien, hermano. así es. Entonces, si no queremos ser vomitados, pues ahí algo que nosotros tenemos que hacer es desplazar toda mentira, ser calientes totalmente o ser fríos, ¿verdad? Creo que el ser frío, pues no es conveniente para nuestra salvación, el ser caliente es lo que nos va a salvar. Entonces, Ujú, ¿qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? ¿A la salvación o no ujú. queremos llegar a la salvación? Queremos ser aborrecidos por el Señor, ¿verdad? Así es, Vomitados. así es. Otro pasaje paralelo a lo que está diciendo, hermano, sería que tu sí sea sí y que tu no sea no. Dice, porque lo que es más de esto, del mal procede. O sea, del diablo. Somos hijos de Dios, obedientes, o decimos que somos hijos de Dios, pero en realidad somos desobedientes, hijos del diablo. Es fuerte, ¿eh? El Señor Jesús habla bien fuerte. Ok, gracias, hermano. Avanzamos al número 4. Advertencias sobre el apartarse de Dios. Ay, Dios mismo, así como le da la promesa a Salomón, también le advierte, ¿verdad? Como que es las letras chiquitas del contrato, o grandotas, como las quieran poner. Dios advierte que desviarse y seguir otras cosas u otros dioses traerá consecuencias serias. ¿Y qué sucedió con Salomón después? Al tener tantas mujeres de diferentes naciones, ¿qué creen que pasó? Se fue corrompiendo su corazón y fue a ofrecer sacrificios o a ofrecer ofrendas a otros dioses. Y esto Dios le advierte que si lo hacía le iba a traer consecuencias serias. Aquí hay otra pregunta. ¿Habrá cosas en mi vida que están ocupando el lugar de Dios sin que me dé cuenta o dándome cuenta? ¿Qué piensan? Adelante, hermano Marciano. Sí, tremenda aseveración de nuestro Dios. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres en pos de dioses ajenos y los adorares, yo cortaré a Israel de toda la faz de la tierra que he entregado. Ah, tremenda cosa, porque si el Señor ya nos ha dado una porción de esa tierra de rectitud en la cual nos podemos desarrollar y que es en el mover de su Espíritu Santo, cuán alto es el precio de pagar por la desobediencia. De tal manera que, muy interesante la pregunta, efectivamente, en la cual tenemos que entender que nosotros debemos de darle primeramente lugar a Dios antes que a todas las cosas. Es un esfuerzo constante, permanente, sobre todo en este embate del diablo, del mundo y de nuestras propias debilidades, en las cuales con mucha mayor facilidad tendemos a olvidarnos de esa prioridad que Dios tiene en nuestra vida y se vuelve habitual y se vuelve una costumbre y se vuelve parte del carácter. Si no entendemos y aplicamos lo prescrito en Romanos 12:2, no adaptéis a este siglo, sino seos transformados por la renovación de vuestra mente para saber lo que es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Nosotros, si dependemos precisamente de la vana reacción del corazón y que no lo guardamos por sobre todas las cosas porque de él mana la vida, ¿qué va a manar? Pues va a manar muerte.
Muerte en el orden de identificarnos con las obras de la carne, que han estado descritas muy claramente en Gálatas 5, mismas de las que debemos vivir para andar en los frutos del Espíritu, que también se mencionan en Gálatas 5, de tal forma que nosotros debemos de fortalecernos buscando del cumplimiento de los estatutos, preceptos del Señor, y hacer viva la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que decía: si me amáis, guardad mis mandamientos. El guardar los mandamientos implica obedecerlos, y en esa obediencia cautiva a nuestro Señor Cristo Jesús, seremos verdaderamente libres. El que anda en el Espíritu del Señor es verdaderamente libre. Entonces, realmente, gracias a Dios por estos estudios, por esta confrontación que nos hace, y de verdad que si hay que confrontar, habrá cosas en mi vida que estén ocupando el lugar de Dios y que no me dé cuenta, pues desafortunadamente sí las hay, que nos damos y que no nos damos cuenta. ¿Pero producto de qué? De la misma inercia en la que nos desarrollamos. De ahí el que nuestro Señor, a sabiendas de que es un pacto que Él da por inicio con Salomón y ahora digamos con Unifam Aragón, también hay una responsabilidad muy clara y muy concreta de nosotros de no olvidar que por Él somos, que por Él vivimos y que para Él somos y para Él fuimos creados. Y teniendo esa prioridad, eso va a ser lo que nos impulse, lo que nos impela a buscar y constantemente en el amor a Él, entender que la presencia de Dios en nuestra vida es para vida constante y permanente. Amén. Era eso mismo. Muy bien, hermano, gracias. Hermana Susana, adelante. Sí. Bueno, yo me quería responder de la pregunta que si habrá más cosas en mi vida que están ocupando el lugar de Dios. Yo creo que sí, yo creo que somos totalmente terrenales y ahora sí que hablo por muchos, porque yo creo que no estamos tomando en cuenta lo que Dios nos ha prometido desde el principio, ¿no? Que Él nos iba a dar vida eterna, Él nos ha dado a su Hijo para la verdad, y como que la verdad, pues no la tomamos en serio, ¿no? No estamos tomando lo que Dios hizo ya por nosotros, nos entregó a su Hijo, ¿no? Para que nos perdonara nuestros pecados, y aún nos aferramos a las tentaciones que nos pone, pues, el diablo, ¿no? Y nos las pone en forma de necesidades que pensamos que, híjoles, podemos vivir sin ellas. Pero yo creo que el mundo está siempre pensando en tener más de los demás. A ver, hermana Susana, es interesante lo que está diciendo. ¿Qué le parece si me ayuda a ponerle nombres a esas cosas que están ocupando el lugar de Dios? A ver, mencione algunas. Principalmente sería la economía, ¿no? Ok. Porque te va a dar lo que tú necesitas. También, pues, ahorita todas las redes sociales pueden llamar tu atención, pueden distraerte, pero si el Señor te está poniendo muchas cosas para que aprendas de su palabra, antes, pues, los primeros hermanos que a lo mejor solamente leían la Biblia, pero no sabían la explicación, no sabían cómo utilizarla. Ahora ya tenemos muchísimas herramientas y realmente no las utilizamos como debemos. Nos ponen mejor otras cosas y más, incluso el teléfono sabe qué busca uno y es lo que más pone. O sea, realmente son tentaciones en las que nos dejamos envolver tan fácilmente como si ahora sí que el diablo supiera qué es lo que nos aparta más de Dios. Y es ahí donde radica que, pues sí, lo ponemos en primer lugar, todo menos a Dios. Exactamente, gracias. Muy bien explicado. Ok, avanzamos al número 5. Consecuencias para Israel y el templo. Aquí Dios mismo le está dando la advertencia y le está diciendo de antemano las consecuencias de apartarse de él. Dice, la desobediencia llevaría a la pérdida ¿de qué? De la bendición. ¿Y a qué más? Y a la destrucción de lo que parecía firme. Quisiera que nos imagináramos, cerrar un poquito los ojos e imaginarnos
¿Qué sintió el pueblo y qué sintió el rey Salomón cuando se paró enfrente del templo completamente terminado? Maravilloso, ¿verdad? Feliz. Feliz, una construcción majestuosa, imponente, fuerte. Sí, Dios le había entregado prácticamente todo el poder, la gloria a Salomón, pero aquí Dios le está dando una advertencia. ¿Sí? Si desobedeces, esto se va a perder. Y no solamente se va a perder, sino que va a ser destruido, aunque parezca firme. Avanzo al 6. Testimonio a las naciones. Las demás naciones reconocerán que el juicio vino por una sola razón: por haber abandonado al Señor, dejando un testimonio negativo. ¿Escucharon bien? Salomón dejó un testimonio negativo de lo que no se debe hacer. El pueblo de Israel dejó en ese tiempo un testimonio negativo de lo que no se debe hacer. Y lo peor es que Dios ya se los había advertido. Y aún conociendo esa advertencia, lo llevaron a cabo, la desobediencia. Dice la pregunta al final: ¿mi vida cristiana refleja la fidelidad a Dios o es un mal testimonio para otros? ¿Qué piensan? Carla, ¿qué piensas? Híjole, es que sí está fuerte. Es que siento que nada más idolatría no son las cosas como los ídolos, ¿no? Palo o que están en las iglesias, es todo lo que ponemos antes que a Dios. Y a veces, bueno, en lo personal sí me ha pasado. Hay cosas que simplemente, ¿no? O sea, ni es con, no sé, el trabajo, ¿no? Ay, pero tengo esto de trabajo, pues Dios sabe que lo hago porque estoy trabajando, ¿no? Entonces a lo mejor empieza como eso y ya luego se vuelve más y más, o sea, como que el corazón humano siempre ambiciona y ya luego empieza más y más y ya luego ya luego con toda la intención, ¿no? Y ahí empieza mi idolatría y es lo que me empieza a apartar más de Dios. Entonces a veces Dios siento que ve eso y trata como de, pues sí, ¿no? De frenarnos, bueno, en lo personal como de frenarte tantito y decir, pues todo esto se va a quedar aquí, ¿no? Pero tu encuentro conmigo, pues la salvación solo soy yo, ¿no? Entonces, también en una parte de la Biblia dice que todos los caminos de Dios son buenos, ¿no? Aunque a veces no entendamos, Él sabe por qué las cosas. Entonces, híjole, es que sí, como que me está echando una pedrada, una rocota. Gracias, Carla. Dios te bendiga. Ok, hermano Juan Pablo y después hermano Marciano. Y gracias. Bueno, aquí algo que quizás sucedió es el hecho de que Dios percibió en Salomón cierto, en el momento en que vio el templo ya terminado y que dijo, wow, qué majestuosidad, pero a lo mejor percibió un pequeño rasgo de que él se estaba vanagloriando con ese templo, ¿verdad? Que él estaba diciendo, yo lo construí, esto lo pude hacer. Quizás por eso viene estas advertencias que le está dando, ¿verdad? Ok, de una vez permítame corregirlo ahí, hermano. Sí, el Señor ya sabía perfectamente lo que iba a suceder. No es que haya visto en Salomón, el Señor ya sabía. ¿Sale? El que quede escrito es para
para que nosotros lo pudiéramos leer, o todas las generaciones que le busquen lo pudiéramos leer y no volver a caer en ese error. Recordemos que uno de los atributos de Dios, Él es el todopoderoso, y Él es omnisciente, omnipresente y omnisciente, todo lo sabe, ¿sí? Aún lo que va a acontecer. ¿Vale? Ok, gracias, hermano. Continúe. Entonces, sí, gracias. Hecha esta corrección, siento que por eso es de que entonces el Señor pues habló así de esta forma, que si llegara a haber algún rasgo de idolatría o algo así, pues iba a suceder. Fue como una advertencia, ¿no? Algo así podríamos decirlo. ¿Sabes qué, Salomón? Ya te vi que estás pensando esto, ya sé que vas a hacerlo, pero te lo advierto de una vez, ¿no? Ahora sí que fue como un llamado de atención como a tiempo, ¿verdad? Le hizo así. Sí, te estoy viendo. Algo así, exactamente, ¿no? Pero creo que aquí en este punto es algo que fue, digamos que fuerte para el pueblo y para Salomón, porque empezó a meterse la idolatría, empezó a meterse tanta cosa, ¿no? El adulterio y demás, y llega el momento en que el Señor pues decide destruir el templo, ¿verdad? Como, o sea, es como un queda ridiculizado uno ante esa situación, porque si fue hecho, edificado para el Señor, ¿por qué tenemos que quitárselo, no? No podemos nosotros decir, aquí está lo que edificamos para ti, Señor. Tú nos diste los materiales, tú nos diste la instrucción. Nosotros no hicimos absolutamente nada más lo que teníamos que hacer. ¿Y por qué nosotros mismos tenemos que destruirlo? O sea, esa es la pregunta, ¿verdad? Quizás no sé plantearlo en este momento de una forma adecuada, pero creo que fue lo que sucedió, que no tenía derecho Salomón a hacer las cosas que hizo para causar la destrucción de ese templo, ¿verdad? Porque técnicamente era indestructible ese templo, y creo que no debió de haber hecho Salomón tales afrentas al Señor. Correcto. Gracias, hermano. Hermano Marciano, adelante. Sí, aquí yo lo llevaría, no alcanzo a ver ahorita la diapositiva, pero sí, nada más, aquí ya está, en la cual se dice, yo lo llevaría de manera análoga a nuestro tiempo y a nuestro vivir actual. De eso se Como trata, dijera sí. mi hermanita Carla, están duras las pedradas, ¿verdad? Pero para que sean más duras, el decir consecuencias para cada uno de nosotros como nombre personal, ¿verdad? Y el templo, que en este caso es nuestro cuerpo, porque albergamos el Espíritu de Dios. Amén. Esa sería una pregunta primera, ¿no? Consecuencias para mí, y digamos nuestro nombre, y el templo, mi cuerpo, ¿no? Porque acaso no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y en vosotros mora el Espíritu de Él. Esa es la primera observación. Y luego lo escalamos de individual a congregacional. Consecuencias para Unifam y para la casa situada en Zapatas. Qué importante es entender que el Señor nos habla, mis amados hermanos, hoy en este tema tan importante, del pacto que hace Dios con su pueblo a través del rey, en este caso Salomón, pero que se dirige al pueblo redimido por él. En este caso nosotros somos pecadores redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Y entonces, si nosotros desobedecemos, ¿verdad? Perderemos la bendición, hermanos. ¿Y qué creen? No solo eso, sino la pérdida del templo, cosa que nos confronta y nos debe de alertar para que nuestra conducta sea una conducta madura delante de Dios, porque si no, entonces operará el testimonio a las naciones, el testimonio a las casas aledañas a la casa de oración, el testimonio a la colonia impulsora, el testimonio a las otras congregaciones de Avenida Zapatas, ¿verdad? Un testimonio negativo porque no se supo retener la bendición del Señor en obediencia. Pero esto parte desde el aspecto individual
familiar y congregacional. El Señor nos está hablando hermosa y edificantemente para que nosotros sigamos firmes, constantes y permanentes en el guardar sus estatutos, preceptos y mandamientos, para gloria de su nombre, por amor Él de su nombre y bendición de nuestra vida como pueblo. Nada más era eso, pastor. Amén, amén. Ya me dejó pensando, hermano, muchas cosas. Ok, a ver, alguien más que pueda contestar la pregunta. ¿Mi vida cristiana refleja la fidelidad a Dios o es un mal testimonio para otros? Hermana Sofía, adelante. Sí, hermano, soy hermano Roberto. Hermano Roberto. Hermano, quería yo comentar que lo que pasa es que estamos confundiendo la palabra guardar mis mandamientos. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque realmente lo que necesitamos hacer es llevar a cabo sus mandamientos, hablarle a la gente del Señor. El templo de Unifán Aragón ya está construido. ¿Qué necesitamos construir? La iglesia, atraer más gente. ¿Para qué? Para ver esa construcción nosotros como miembros de Unifán Aragón, verlo crecer, ver mucha gente. Entonces, necesitamos trabajar más, hermano. Todos necesitamos hacer. Y yo creo que los mandamientos de nuestro Padre Celestial hay que llevarlos a cabo, no guardarlos. Llevarlos a cabo. Porque es el construir y ver más gente en Unifán Aragón, va a ser una construcción hermosa, porque yo tengo fe. Y le pido al Señor que nos dé esa sabiduría y su dirección para construir más su iglesia de Unifán Aragón. Amén. Y ser un buen testimonio, hermano. Amén. ¿Recuerdan? Gracias, hermano. Exactamente, muy bien dicho. Quizá alguna vez se los enseñé. La iglesia tiene 2 propósitos. ¿Cuáles son? ¿Alguien los recuerda? Ya mi hermano dijo uno ahorita. ¿Cuáles son? 2 principales propósitos. Es que no sé si esté bien, pero es, bueno, el que ya dijo el hermano Roberto, que supongo que es ir y hablar de la palabra de Dios. Compartir, y formar líderes. Por ahí vas. Así nos lo han enseñado la iglesia de Coacalco, pero por ahí va. Ok. Edificar, anótenlo por favor, edificar el cuerpo de Cristo. Estamos hablando de la iglesia internamente. Edificar el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos tantas actividades, porque estamos edificando el cuerpo de Cristo. Pero el segundo, bien dicho, es alcanzar a los perdidos, los que están afuera. ¿Vale? 2 propósitos de la iglesia: alcanzar a los perdidos, pero también edificar el cuerpo de Cristo. Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo más, hermana Carmen? Sí, pastor. Adelante. Muchas veces he repetido que el testimonio es importantísimo. A veces no le damos la importancia que se debe, pero de verdad, si soy una verdadera cristiana, debo reflejar esta fidelidad de Dios en mi vida a otros, a través de mi testimonio, a través de mi manera de agradecerle a Dios todo lo que ha hecho por mí, desde el momento en que me dio vida eterna hasta el momento en el que sigo viva. Decía el hermano Roberto también, compartir, sí, pero debo compartir a Dios a través de mi testimonio. O sea, es personal la pregunta que usted nos está haciendo aquí. ¿Y realmente lo hago? ¿Realmente mi testimonio demuestra lo que Dios ha hecho en mi vida? Yo creo que es ahí donde nos debemos de echar un clavadito y ser coherentes con lo que hablo y con lo que refleja mi vida. Porque puedo hablar bien bonito y decir muchas cosas, pero es lo que refleja mi comportamiento
es lo que mi vida está reflejando, porque somos visuales finalmente. Cuando uno comparte, de verdad, lo primero es que la gente nos está viendo. Y si no ve lo que estamos hablando, pues difícilmente podemos hacer que la gente se acerque a los pies de Cristo. Pero cuando el testimonio de quien nos está compartiendo es bueno, uno quiere ser como ellos. Yo quiero ser como él. Yo quiero ser como ella. Así es. Pero si nuestro testimonio no es bueno, pues entonces yo creo que no lo vamos a lograr. Pero esta pregunta, como decía el hermano Marciano, es personal. Hay que echarnos un clavadito adentro de nosotros y pedirle a Dios que nos saque todo lo que no nos sirve, porque finalmente somos pues carnales, ¿no? Pero no puede hacer su voluntad dentro de uno si uno se deja, si uno es fiel, si uno verdaderamente le busca. Hace maravillas en la vida de todo cristiano, siempre y cuando se deje, porque si no nos dejamos y nuestra carne es más fuerte, pues no lo vamos a lograr. Amén. Pero de verdad el testimonio es importantísimo dentro de la iglesia. Así es. Los nuevos llegan viéndonos, pastor. Piensa que ya llegaron y porque los saludamos y porque ya bla, 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 ya se van convencidos. No, nos observan desde el momento en que entran. Entonces, desde ahí debe uno de empezar a cuidar el testimonio y ni siquiera lo debemos cuidar. Debe ser siempre donde nos paremos. Amén. Amén. No nada más adentro de la iglesia, donde nos paremos. Yo debo de demostrar que soy cristiana a través de mi testimonio. Amén. Gracias, hermana. Muy bien, hermano Juan Pablo, ¿qué es un epitafio? ¿Epitafio? Ya va a buscar en Google. Ya lo vi con esas intenciones. ¿Alguien sabe la respuesta? Es el... Ya no sabe, ya. Hermano Marciano. Sí, es un pensamiento, una leyenda que se anota en relación a una persona que ha trascendido. Correcto. ¿Sale? Ok. Piensen un poquito en esto. Y me gustaría que lo escribieran. ¿Sí? Si gustan compartirlo. No, a lo mejor no lo compartan en el grupo. Nada más escríbanlo para ustedes. Si Dios no lo quiera, partimos hoy. ¿Qué epitafio crees que la gente te pondría en tu lápida? Perdón, pero la pregunta es muy fuerte, ¿eh? ¿Es fuerte? Pero eso va a mover el tapete para que realmente obedezcamos, para que realmente seamos fieles al Señor. ¿Sí? Por favor, sí les voy a encargar que lo hagan. Escriban, piensen un poquito, ¿sí? Y si dicen soy de lo peor y la gente me va a ver de lo peor, pues dice el Señor que entonces veamos de dónde hemos caído, ¿verdad? Y que nos arrepintamos. Siento que es muy edificante este estudio de esta noche, pero nos está confrontando el Señor. Porque si hiciéramos un epitafio del rey Salomón, qué mal testimonio. Probó la gloria del Señor y la perdió. Ok, hermano Marciano, ¿nos despides en oración, por favor? Claro que sí, con gusto. Gracias. Altísimo Señor Padre eterno,
Hoy te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos edificas de manera continua y permanente y nos haces ver, sí, nuestras limitaciones, Señor Dios, pero si allanamos ese camino a la presencia de tu Espíritu Santo con el que hemos sido sellados por tu gracia y misericordia, Señor Dios, haremos viva la palabra de que nos enseñes a hacer tu voluntad porque eres nuestro Dios y tu buen Espíritu nos lleve a tierra firme, a tierra de gracia, a tierra de salvación permanente, Señor Dios. Sé tú con nosotros hoy en la reflexión de esta bendita palabra de edificación en nuestras vidas y la aplicabilidad de la misma, porque trascendente efectivamente es el testimonio que nosotros demos de esa vida en Cristo que estamos ostentando en nuestros labios, pero que debe ser un reflejo de nuestro corazón hacia afuera, tanto a través de la boca como de cada acto que realicemos. Padre Santo, enséñanos a ser humildes y mansos, Padre Santo, a tener ese dominio propio, Señor Dios, en humildad para reflejar el carácter de tu amado Hijo Cristo Jesús, Señor Dios. Danos esa oportunidad de ser bien entendidos en tu palabra y seguir siendo guiados de manera correcta a través de tu Espíritu. Amén. Padre Santo, te damos gracias hoy a esta hora por esta bendición recibida en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Ahí pueden tomar captura de pantalla. Esta es la tarea. Terminar todo el capítulo 9. Otras actividades de Salomón. Bueno, pues que Dios les bendiga, hermanos. Fue un tiempo de mucha enseñanza, hermanos. Mucha bendición. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Buenas noches, hermanos. Les bendiga. Gracias. Bye, bye. Saludos a la familia, pastor. Sí, gracias, hermana. Que Dios le bendiga. Bye, bye.